Destinos entrelazados y emociones a flor de piel. Cuando Anna y Isen se encuentran por casualidad, la vida adquiere nuevos colores. Pero, ¿podrá el amor resistir los desafíos del tiempo y la distancia? Prepárate para emocionarte con esta historia llena de pasión y giros inesperados. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Era una mañana como tantas otras en la bulliciosa estación de tren de Londres. El aire estaba impregnado con el sonido de las ruedas de maletas deslizándose por el suelo, voces entrecortadas, anuncios por los altavoces y pasos apresurados, creando una sinfonía caótica que era parte de la rutina diaria de los viajeros. Anna, una joven de espíritu libre pero siempre con la mente ocupada, intentaba mantener el control mientras equilibraba papeles, su bolso y una taza de café que ya empezaba a enfriarse en su mano. Sus pasos eran rápidos, casi atropellados, como si el tiempo mismo corriera en su contra. Tenía una reunión importante esa mañana, y la ansiedad era palpable. Iba tarde, como de costumbre, y su mente no paraba, enumerando compromisos, plazos y todas las cosas que aún tenía que hacer. En su prisa, apenas notaba a las personas a su alrededor, rostros anónimos que se movían como sombras hacia sus propios destinos. Anna estaba tan inmersa en sus pensamientos que el mundo a su alrededor parecía una neblina indistinta. Pero el destino, como suele hacer en las historias que cambian vidas, tenía otros planes para ese día. Al girar una esquina de la estación, sin mirar a dónde iba, chocó violentamente con alguien. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que soltara la taza, que cayó al suelo, salpicando café por sus zapatos. Sus papeles volaron en todas direcciones, esparciéndose como hojas al viento. «Demonios», pensó mientras se agachaba para recogerlos, sin siquiera mirar a la persona con la que había colisionado. Entonces, cuando sus ojos finalmente se levantaron, lo vio, a él. Isen. Un hombre que nunca antes había visto, pero cuya presencia parecía, de algún modo, familiar. También él se había agachado para ayudarla a recoger los papeles y, por un breve instante, sus manos casi se rozaron. Fue en ese momento cuando sus miradas se cruzaron. Y, de repente, todo se detuvo. El caos alrededor de la estación desapareció. El ruido, las voces, el tren a punto de partir, nada más importaba. Lo que antes era una mañana rutinaria se transformó en un momento suspendido en el tiempo, y Anna sintió su corazón dar un salto inesperado. Permaneció allí, inmóvil, observando esos ojos profundos e intensos, de un castaño casi hipnótico, que parecían ver más allá de la superficie. Había una suavidad en ellos, mezclada con una curiosidad discreta, y algo más, algo que no podía definir. Isen sonrió, una sonrisa tímida pero genuina, que hacía que su rostro pareciera aún más acogedor. «Perdón por esto», dijo él, con una voz baja y suave, como si el bullicio de la estación no pudiera romper la delicadeza de ese momento. Su mano extendida le ofrecía uno de los papeles que había recogido, pero Anna apenas notó el gesto. Estaba perdida en ese intercambio silencioso de miradas, donde las palabras parecían innecesarias. Anna, normalmente elocuente, se sintió en blanco. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras parecían haberse desvanecido, tan distantes como los sonidos a su alrededor. Su corazón latía de forma irregular y, por un momento, se preguntó si él también lo sentía. Había algo inexplicable en la conexión que había surgido entre ellos, algo que no tenía sentido, pero que era innegable. Por un segundo, Anna se imaginó quién era él, de dónde venía y qué hacía allí. Pero no hubo tiempo para preguntas. De repente, una alarma sonó, devolviendo la urgencia a aquel lugar. El sonido retumbó en la estación, y ella se dio cuenta con un sobresalto de que estaba a punto de perder su tren. El hechizo del momento se rompió, y la realidad irrumpió como una ola fría. «Yo, tengo que irme», murmuró, con la voz temblorosa y baja, como si se resistiera a dejar ese instante. Isen asintió levemente, aún con esa media sonrisa en los labios, pero sus ojos no se apartaban de ella. Anna se levantó, recogiendo el resto de los papeles con rapidez, aunque sus dedos estaban torpes y su mente, distante. Le lanzó una última mirada antes de girarse y correr hacia la plataforma. Mientras se apresuraba a subir al tren, sintió una necesidad casi irresistible de mirar atrás, de obtener un último vistazo de ese extraño que, de alguna manera, había movido algo dentro de ella. Cuando el tren comenzó a moverse, Anna finalmente cedió a la tentación y miró por la ventana, buscando al hombre misterioso entre la multitud que se agitaba en la estación.
pero él ya había desaparecido, como un sueño fugaz. Apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventana, con el corazón aún acelerado, preguntándose por qué ese breve encuentro, que apenas había durado un minuto, la había dejado tan alterada. Mientras el tren avanzaba, llevándola lejos, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿quién era él? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera, sus destinos estaban ligados? Anna no sabía su nombre, no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Pero una cosa era segura: algo en esa mañana, en ese encuentro, había cambiado. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y pensamientos dispersos. Anna se encontraba distraída en medio de reuniones, con la mente viajando de vuelta a aquel encuentro fugaz en la estación. Intentaba racionalizar lo que había sentido, diciéndose a sí misma que solo era el efecto del momento, una combinación de adrenalina y sorpresa. Al fin y al cabo, era solo un desconocido, alguien a quien probablemente nunca volvería a ver. Pero, por más que trataba de olvidarlo, la imagen de Isen, aunque aún no sabía su nombre, se negaba a desaparecer. Era como si la memoria de aquella sonrisa suave y aquellos ojos castaños se hiciera cada vez más nítida cuanto más intentaba apartarla. Se sorprendía imaginando, con detalles, qué hacía él, cómo sería su vida y si, tal vez, él también la recordaba con la misma intensidad. Fue en una tarde nublada de viernes cuando el destino, una vez más, decidió manifestarse. Anna había terminado el trabajo más temprano, y sin planes definidos, decidió detenerse en una cafetería que estaba de camino a casa. Era uno de esos lugares acogedores, con luces cálidas y el aroma de café fresco flotando en el aire, siempre un refugio después de días intensos de trabajo. Se sentó cerca de la ventana, observando cómo las gotas de lluvia comenzaban a deslizarse por el cristal, distraída por el sonido relajante de la ciudad bajo el clima húmedo. El tintineo de la campana de la puerta anunció la entrada de un nuevo cliente, pero Anna, sumida en sus pensamientos, no se molestó en mirar. Estaba a punto de sacar un libro de su bolso cuando sintió una presencia familiar. Aquella sensación, casi inexplicable, la hizo levantar la vista lentamente. Ahí estaba él. Isen entró en la cafetería con pasos tranquilos, balanceando ligeramente el paraguas empapado que llevaba en la mano. No la vio de inmediato, pero el verlo ahí, tan inesperado y, al mismo tiempo, tan familiar, hizo que el corazón de Anna volviera a dar un salto. La misma sensación de semanas atrás la golpeó con fuerza, esa mezcla de sorpresa y una conexión innegable que todavía no podía entender. Durante unos segundos, Anna permaneció paralizada. Había tantas personas en aquella cafetería, tantos lugares donde él podría estar en ese preciso momento, pero el azar, o quizá el destino, había cruzado sus caminos una vez más. Pensó en esconderse detrás del libro, en evitar el encuentro. Al fin y al cabo, ¿qué podría decir? ¿Qué pensaría él? Pero, mientras esos pensamientos cruzaban por su mente, sus ojos se encontraron con los de él. Isen, que estaba a punto de hacer su pedido en el mostrador, se detuvo abruptamente al verla. Una sonrisa de sorpresa apareció en su rostro, como si tampoco pudiera creer lo que estaba sucediendo. Había algo en los ojos de él que hizo que el pecho de Anna se apretara, un brillo de reconocimiento y curiosidad. Sin saber exactamente cómo, Anna le devolvió la sonrisa, tímida pero genuina. Sintió el calor subirle al rostro y trató de parecer tranquila, aunque su mente giraba en 1000 direcciones. Isen vaciló por un segundo, luego caminó lentamente hacia su mesa, con la sonrisa aún presente, como si también intentara comprender lo que ese encuentro inesperado significaba. «Hola, otra vez», dijo él, con una voz suave pero con un toque de sorpresa divertida. «No puedo creer que nos volvamos a cruzar así». Anna sonrió, esta vez más relajada, mientras él se acercaba y dejaba el paraguas a un lado. «Parece que al destino le gusta jugarnos bromas», respondió, intentando sonar casual, pero con el corazón acelerado. Cada segundo de silencio entre ellos parecía cargar una energía eléctrica, una tensión palpable que ninguno de los dos podía ignorar. Isen señaló la silla frente a ella con un gesto. «¿Puedo?» «Claro», respondió Anna, intentando controlar el nerviosismo que ahora se mezclaba con esa sensación de expectativa. Él se sentó, y ambos permanecieron en silencio por un momento, como si intentaran comprender qué significaba realmente ese encuentro inesperado. Anna no sabía cómo comenzar la conversación. Las palabras se le atragantaban. Todo lo que quería preguntar parecía inapropiado. No quería parecer invasiva, pero la curiosidad era fuerte. Finalmente, Isen rompió el silencio. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, con los ojos aún fijos en ella,
como si genuinamente quisiera saber más sobre su vida. Anna rió suavemente, algo avergonzada. Vengo aquí de vez en cuando. Es mi refugio después del trabajo. ¿Y tú? Bueno, vivo cerca. Suelo venir los viernes. Hay algo reconfortante en tomar un café mientras la lluvia cae afuera, ¿no crees? Dijo él, echando un vistazo rápido por la ventana antes de volver a mirarla. Ella asintió, tratando de ignorar lo mucho que le gustaba la suavidad en la voz de él. Sí, es el tipo de día perfecto para perderse en un buen café, comentó, intentando sonar casual, aunque por dentro algo más se agitaba. Una vez más, cayó entre ellos un silencio cómodo y, por extraño que fuera, Anna no sintió la necesidad de llenarlo con palabras. Había algo en la presencia de Isen que hacía que ese silencio se sintiera correcto, como si ambos simplemente estuvieran disfrutando del momento sin la prisa de descifrarlo. Pero, en el fondo, ella sabía que no podía dejar que ese encuentro se desvaneciera en el azar otra vez. Isen observó a Anna durante unos instantes, como si intentara descifrar algo que solo él podía ver. Finalmente, apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, un gesto casual, pero que de algún modo hizo que ella sintiera su proximidad con más intensidad. «¿Sabes?», comenzó él, con un tono ligero, pero cargado de cierta vacilación. «He estado pensando en nuestro último encuentro. En la estación». El corazón de Anna dio un vuelco al escuchar esas palabras. La confirmación de que él tampoco había olvidado ese momento le arrancó una sonrisa involuntaria. No estaba sola con ese recuerdo persistente. ¿Tú también?, preguntó, casi en un susurro, aliviada al descubrir que el encuentro había marcado a ambos. Isen esbozó una leve sonrisa, una que parecía cargar el peso de muchos pensamientos. Sí, fue uno de esos momentos que se quedan grabados, ¿verdad? Pensé que nunca te volvería a ver, pero aquí estamos. Anna jugueteaba con el borde de su taza de café, intentando procesar lo que sentía. Había un nerviosismo creciente, mezclado con esa atracción inexplicable que parecía siempre flotar entre ellos. No sabía exactamente cómo responder, pero algo dentro de ella, una pequeña valentía que surgía en momentos como ese, la llevó a preguntar. ¿Alguna vez has sentido que algunas personas aparecen en tu vida sin un motivo aparente, pero terminan siendo significativas? Isen la miró con intensidad, sorprendido por la profundidad de la pregunta, pero sin apartar los ojos de ella. No respondió de inmediato, como si estuviera reflexionando sobre la mejor forma de expresar lo que sentía. Finalmente, asintió levemente. Sí, creo que tienes razón. Algunas personas simplemente aparecen, como si el destino tuviera un plan que no podemos ver. Hizo una pausa y miró hacia afuera, hacia la lluvia que caía, antes de volver a clavar sus ojos en ella. Y a veces esas personas nos hacen cuestionarnos cosas sobre nosotros mismos. Sobre lo que queremos. Las palabras de Isen resonaron en Anna de una manera que no esperaba. Era exactamente lo que ella había estado sintiendo desde su primer encuentro. Isen había despertado algo en ella, algo que la hacía cuestionar su propio camino, sus elecciones, incluso sus deseos más profundos, a pesar de que apenas se conocían. Había una conexión allí que era difícil de ignorar. No soy de las que creen en el destino, dijo ella, con una ligera risa, intentando aliviar la intensidad del momento. Pero, esto que estamos viviendo ahora, estos encuentros, parece algo más grande que una simple coincidencia, ¿no crees? Isen asintió con una suave sonrisa. Parecía estar pensando en algo importante, y Anna notó que había un misterio en el que la intrigaba aún más. Apenas sabía nada sobre su vida, salvo lo que había surgido en esos encuentros casuales, pero había algo en los ojos de él que la hacía querer entender más, descubrir las piezas ocultas de esa persona que le resultaba tan familiar y, al mismo tiempo, tan enigmática. Antes de que pudiera hacerle otra pregunta, el teléfono de Isen comenzó a vibrar sobre la mesa. Miró rápidamente la pantalla, y su expresión cambió. La sonrisa suave que llevaba desapareció por un breve instante, reemplazada por algo que parecía preocupación o duda. Anna notó el cambio, pero decidió no mencionarlo. Lo siento, dijo él, tomando el teléfono. Tengo que atender esta llamada. Solo un momento. Anna asintió, aunque algo dentro de ella se contrajo ligeramente. Claramente, había algo más pasando con Isen, algo que él no estaba compartiendo. Lo observó mientras se alejaba hacia un rincón más apartado del café para atender la llamada. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar la conversación, su lenguaje corporal decía mucho. Isen estaba tenso,
pasaba una mano por su cabello y mantenía la mirada fija en el suelo mientras hablaba. Lo que fuera, no parecía ser una simple llamada de rutina. Mientras esperaba, Anna trató de apartar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Esa tensión en el aire, las miradas intercambiadas, el hecho de que Isen parecía preocupado de repente, todo parecía formar parte de algo más grande, algo que ella sentía que estaba más allá de su control. Unos minutos después, Isen regresó a la mesa. Su sonrisa había vuelto, pero era un poco más forzada esta vez, como si intentara ocultar lo que esa llamada había revelado. «Perdón, otra vez». «Asuntos de trabajo», dijo, tratando de disimular su incomodidad. Anna sabía que no estaba siendo completamente honesto, pero decidió no presionarlo. Aún así, no pudo evitar sentir una pequeña punzada de decepción. Justo cuando parecía que los dos estaban a punto de abrirse el uno al otro, algo había interrumpido el flujo natural de ese encuentro. Quería saber más sobre él, entender lo que estaba pasando en su vida. Pero en ese momento, no parecía ser la ocasión adecuada. «No te preocupes», respondió ella, tratando de sonar ligera. «Lo entiendo. Todos tenemos días ocupados». Isen asintió, pero sus ojos estaban algo distantes, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Miró su reloj y suspiró suavemente antes de hablar, con cierta reticencia. «Realmente disfruté verte de nuevo, Anna. Pero, creo que tengo que irme ahora». Ella sintió un leve apretón en el pecho. Parte de ella quería pedirle que se quedara, descubrir más, quizás prolongar ese momento que parecía escaparse entre sus dedos. Pero, en lugar de eso, sonrió amablemente y asintió. «Claro. También me alegró verte, Isen». Él se levantó, tomó el paraguas y vaciló por un segundo, como si estuviera a punto de decir algo más, algo importante. Pero, en lugar de eso, simplemente sonrió y se despidió con un gesto rápido. Anna lo observó salir del café, el sonido de la lluvia amortiguando sus pasos mientras desaparecía por la calle. Permaneció sentada allí durante unos minutos, sintiendo que ese encuentro, aunque breve, había dejado muchas preguntas sin respuesta. Los días que siguieron al encuentro en la cafetería estuvieron marcados por una sucesión de encuentros inesperados. Anna y Isen, como si estuvieran guiados por un destino silencioso, se cruzaban en lugares aparentemente casuales. Cada vez que se veían, la conexión entre ellos parecía profundizarse, aunque seguía envuelta en una ligera aura de misterio. Una tarde soleada, Anna paseaba distraída por un mercado callejero, explorando puestos de artesanías, cuando, al girar en una esquina, se encontró con Isen. Estaba parado frente a un puesto, observando con atención una pieza de cerámica. En cuanto lo vio, sintió un leve vuelco en el estómago. Era como si el universo los estuviera empujando el uno hacia el otro, pero siempre dejando una ligera duda flotando en el aire. «¿Isen?», lo llamó Anna, acercándose con una sonrisa algo insegura. Él se giró, sorprendido, y una suave sonrisa iluminó su rostro. «Anna, qué coincidencia», dijo él, aunque algo en su postura reflejaba una reserva que no era habitual. Conversaron sobre el mercado, riéndose de las peculiaridades de los artesanos y de las curiosidades que habían encontrado. El sol brillaba sobre ellos, y la atmósfera parecía ligera. Sin embargo, Anna no pudo evitar notar cómo Isen, aunque amable y presente, evitaba sostener su mirada por demasiado tiempo. Había algo que retenía, un muro invisible que ella sentía, pero no lograba identificar. La conversación fluyó con naturalidad, como siempre, pero los silencios entre las palabras se hacían demasiado largos, casi incómodos. Anna observaba esos momentos, tratando de entender qué estaba ocurriendo detrás de las miradas esquivas de Isen. Cuando se despidieron, él la abrazó con delicadeza, pero Anna notó una leve vacilación en ese gesto, como si, por un instante, él quisiera distanciarse antes de que el abrazo terminara. Unos días después, volvieron a encontrarse, esta vez en un parque. Anna estaba sentada en un banco, leyendo un libro, cuando lo reconoció caminando a lo lejos. Isen la vio casi al mismo tiempo y, con una sonrisa tímida, cambió de dirección para acercarse a ella. ¿2 encuentros casuales en menos de una semana?, bromeó Anna, intentando esconder la emoción en su voz. «Parece que estamos sincronizados últimamente», respondió Isen, sentándose a su lado, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Esta vez, la conversación fue más profunda. Hablaron de sus trabajos, de las cosas que amaban y soñaban. Anna sintió que se acercaban más, como si cada palabra revelara un poco más de sus almas. Pero, nuevamente,
hubo momentos en los que Isen parecía cerrarse. Miraba al horizonte, evitaba el contacto visual prolongado y, de repente, caía en un silencio que la inquietaba. En uno de esos silencios, Anna no pudo contenerse más y preguntó: ¿Está todo bien, Isen? Parece que estás distante, aunque estés aquí. Él sonrió, pero era una sonrisa contenida. Estoy bien, Anna, es solo que, vaciló, buscando las palabras adecuadas. A veces tengo cosas en la cabeza que prefiero no compartir de inmediato. Pero no tiene nada que ver contigo. Anna asintió, aunque la respuesta no la convenció del todo. Había algo más. Isen parecía estar cargando un peso invisible, algo que no estaba listo para compartir, y ella sabía que, por más que quisiera preguntar, lo mejor sería esperar hasta que él estuviera preparado para hablar. Unos días después, otro encuentro, esta vez en una galería de arte. Anna estaba con una amiga, admirando las obras expuestas, cuando vio a Isen al otro lado de la sala. Sus miradas se encontraron y, como siempre, el tiempo pareció detenerse por un instante. Isen se acercó, y la conversación comenzó de manera casual, pero pronto se tornó más íntima, más profunda. La amiga de Anna notó la energía entre ellos y, discretamente, se alejó, dejándolos solos. Caminaron juntos por las salas de la galería, lado a lado, comentando las pinturas y esculturas. Isen mostró interés, haciendo preguntas sobre las preferencias de Anna, y ella, como siempre, apreciaba su curiosidad genuina. Pero, nuevamente, había algo en el aire. La conexión entre ellos era palpable, pero, de vez en cuando, Isen se distanciaba. Permanecía en silencio, como si estuviera inmerso en pensamientos a los que Anna no podía acceder. Al final de la exposición, Isen la acompañó hasta la salida, y, mientras esperaban un taxi, Anna sintió que algo estaba a punto de ser dicho. Él miraba al suelo, como si estuviera luchando con sus propias palabras. Pero, antes de que pudiera preguntar, el taxi llegó. «Yo, me divertí mucho hoy», dijo él, atropellando un poco las palabras. «Gracias por dejarme acompañarte». Anna sonrió, sintiendo que algo había quedado sin decir. «Yo también. Me alegra que nos hayamos encontrado, otra vez». Y con eso, se despidieron. Una vez más, Anna se marchó con la sensación de que Isen estaba reteniendo algo más grande de lo que dejaba ver. No sabía qué era, pero estaba dispuesta a esperar el momento en que él finalmente se abriría. Los encuentros continuaron, cada uno trayendo más cercanía y, al mismo tiempo, una vacilación que no desaparecía por completo. Anna empezaba a preguntarse cuánto tiempo más Isen cargaría ese misterio consigo y si, eventualmente, ella tendría que confrontarlo sobre lo que realmente sentía. Entre miradas prolongadas y silencios cargados, lo que los unía seguía creciendo, pero algo continuaba bloqueando el flujo completo de lo que podría ser una historia sin reservas. Los encuentros entre Anna y Isen continuaron, como si el destino hubiera decidido que sus caminos debían cruzarse repetidamente, casi como una delicada danza de acercamientos y distanciamientos. Había algo inevitable en esos encuentros, pero siempre con la sombra de la vacilación por parte de Isen, algo que Anna comenzaba a notar con más claridad. A pesar de que cada momento compartido era genuino, ella sentía que él seguía guardando algo, como si intentara proteger una parte de sí mismo. Una tarde soleada de sábado, Anna decidió visitar una nueva cafetería que había abierto cerca de su casa. Al entrar, para su sorpresa, encontró a Isen sentado junto a la ventana, con un libro en las manos y una taza de café ya a medio terminar. Él levantó la mirada al escuchar el tintineo de la puerta, y una sonrisa inmediata apareció en su rostro. «Anna», dijo con la naturalidad de alguien que ya se había acostumbrado a esas coincidencias. «Creo que ahora eres tú quien me está siguiendo, ¿verdad?» Anna rió, divertida por el comentario. «Si supiera que estabas aquí, habría planeado algo con más anticipación». Se acercó y tomó una silla junto a él, sintiéndose inmediatamente cómoda en su compañía, como siempre le ocurría. La tarde transcurrió entre conversaciones ligeras. Hablaron sobre los libros que estaban leyendo, los viajes que soñaban hacer y, por momentos, Anna casi olvidó esa vacilación constante que notaba en Isen. Sin embargo, con cada intercambio de miradas, allí estaba, esa sutileza, esa cautela que él parecía no poder evitar. Cuando Anna mencionó casualmente un viaje que planeaba hacer el mes siguiente a una ciudad cercana, los ojos de Isen se iluminaron con interés. «Siempre he querido visitar ese lugar», comentó él, con un entusiasmo que tomó a Anna por sorpresa. «¿Ya tienes todo planeado?» Anna dudó por un momento.
La idea de sugerir que él la acompañara flotaba en el aire, pero no quería forzar algo que aún parecía indefinido. Antes de que pudiera responder, Isen cambió abruptamente de tema, como si se hubiera dado cuenta de que estaba avanzando demasiado. Esa vacilación familiar volvió a aparecer, interrumpiendo el flujo natural de la conversación. Los días siguientes trajeron más encuentros casuales. Una vez en el mercado, otra en una librería, e incluso en una calle tranquila, donde ambos se habían detenido a tomar un café en un pequeño kiosco. La conexión entre ellos era clara, cada encuentro parecía un reencuentro, como si nunca hubiera distancia entre uno y otro. Pero, con cada paso, Anna sentía que algo lo retenía. Era como si él siempre estuviera un poco detrás de la línea, sin cruzarla del todo. Una noche, Anna decidió asistir a una exposición de fotografía en una galería pequeña e íntima, algo que solía hacer para inspirarse. Al entrar, no se sorprendió al ver a Isen parado, admirando una serie de fotos en blanco y negro de paisajes solitarios. Se acercó con cuidado, sin querer interrumpir el momento, pero él pronto la notó. Anna, dijo con un tono suave, como si su presencia fuera una extensión natural del espacio. ¿También te gustan estas fotos? Son melancólicas, pero de una manera hermosa, ¿no crees? Anna miró las imágenes y sonrió. Creo que la belleza está en su silencio, en las historias que no cuentan. Tal vez lo que no se dice sea más poderoso. Isen la observó por un momento, reflexionando sobre lo que ella acababa de decir. Sí, tal vez sea eso. Lo que no decimos termina siendo más significativo que las palabras. Había algo en las palabras de Isen que resonó en Anna. ¿Qué era lo que él no estaba diciendo? Esa vacilación constante, esos momentos en los que parecía querer avanzar pero retrocedía en el último instante. Ese comentario sobre lo no dicho parecía sugerir que había algo más profundo, algo que él aún no estaba listo para compartir. Mientras caminaban juntos por la galería, Isen sugirió terminar la noche en un bar de vino cercano. La invitación tomó a Anna por sorpresa, pero aceptó de inmediato. Sentía que tal vez ese sería el momento en el que él finalmente se abriría. Había una leve tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de cambiar. En el bar, sentados en una mesa en un rincón, hablaron sobre temas más personales. Anna habló de su familia, de sus planes para el futuro y de sus sueños de viajar más. Isen la escuchaba con atención, pero cuando llegó su turno de compartir algo más profundo, volvió a dudar. Comenzó, girando lentamente la copa de vino entre los dedos, con la mirada fija en el líquido oscuro. A veces siento que debería contarte más sobre mí, pero, hizo una pausa, desviando la mirada de Anna hacia las luces suaves del bar. Ella esperó, sabiendo que no servía de nada presionarlo. Isen parecía estar al borde de una confesión, pero algo lo seguía reteniendo. Isen, dijo ella, con un tono bajo pero firme. No necesitas decirme nada ahora si no estás listo. Pero solo quiero que sepas que estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. Él sonrió, una sonrisa triste y agradecida, pero el silencio que siguió dejó claro que ese no era el momento en el que abriría completamente su corazón. Algo lo mantenía cauteloso, quizás miedo, quizás inseguridad. Pero había algo allí, algo que quería decir, aunque no sabía cómo. Al final de la noche, cuando se despidieron, Isen la abrazó, y Anna sintió, más que nunca, cuánto cargaba ese abrazo. Había afecto, sí, pero también una despedida silenciosa de algo que él aún no estaba listo para enfrentar. En los días que siguieron, Anna reflexionó sobre todos esos encuentros. Cada uno había sido un paso hacia el otro, pero siempre con esa cautela que Isen mantenía. No sabía con certeza qué vendría después, pero estaba dispuesta a esperar. Sabía que, en algún momento, él tendría que decidir si estaba listo para dejar caer esas barreras. Hasta entonces, ella seguiría cruzándose con él, entre la expectativa y la paciencia, mientras sus corazones continuaban acercándose, aunque con cautela. Los encuentros entre Anna y Isen se hicieron más frecuentes, pero la constante vacilación de Isen siempre estaba presente. El vínculo entre ellos era innegable, la forma en que reían juntos, cómo las conversaciones fluían con facilidad, y cómo, en muchos momentos, el silencio compartido era cómodo, casi íntimo. Sin embargo, siempre había algo no dicho, que flotaba en el aire. Una noche, después de una cena casual que Isen había sugerido, Anna sintió con más fuerza el peso de lo que no se decía. Estaban en un restaurante tranquilo, con música suave de fondo y una iluminación cálida de velas. Mientras conversaban sobre temas cotidianos,
Anna notó que detrás de la sonrisa de Isen y sus palabras había algo diferente. Parecía más distraído, más reservado de lo habitual. Cuando terminaron de cenar, Isen permaneció en silencio, mirando fijamente la mesa. Anna sintió que algo pasaba por su mente, algo que no podía o no quería expresar. «Hoy estás muy callado», observó ella, intentando aligerar el ambiente, aunque ya intuía la respuesta. Isen levantó la mirada, como si lo hubieran sacado de un lugar lejano. Sonrió, pero era una sonrisa pesada, cargada de pensamientos que no se atrevían a salir. «Lo siento, Anna. Creo que mi mente está en otro lugar». «Está bien», respondió ella, dudando un momento antes de arriesgarse a continuar. «Pero, si quieres, puedes contarme qué es lo que te preocupa». Isen suspiró, pasándose la mano por el cabello, como quien intenta poner en orden sus propios pensamientos. Por un breve momento, pareció a punto de abrirse, pero, una vez más, retrocedió. Era un patrón que Anna comenzaba a reconocer, y el peso de todo lo que no se decía empezaba a volverse agobiante. «No sé si es algo que pueda poner en palabras ahora», dijo finalmente, en voz baja, como si hablara más consigo mismo que con ella. Anna asintió, intentando ocultar la decepción que crecía en su pecho. Sabía que Isen estaba librando una batalla interna, pero su silencio y su constante reserva la hacían sentir como si estuvieran dando vueltas en círculos, sin avanzar realmente. El camino de regreso a casa fue tranquilo, pero la atmósfera entre ellos era diferente. Isen la acompañó hasta la puerta de su apartamento, como siempre hacía, pero esta vez Anna sintió que algo estaba cambiando. Había una tensión en el aire, una expectativa no resuelta. «Realmente disfruté la noche, de verdad», dijo ella, intentando suavizar la despedida, aunque sabía que esa noche había sido más complicada que los encuentros anteriores. «Yo también», respondió él, pero el tono en su voz revelaba una inquietud subyacente. Anna, se detuvo, y la expresión en su rostro mostraba la lucha interna que estaba viviendo. Ella esperó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Sabía que tal vez estaba a punto de decir aquello que había estado guardando durante tanto tiempo. «Yo solo», él sacudió la cabeza, rindiéndose ante lo que fuera que intentaba expresar. «Lo siento. No es nada. ¿Nos vemos mañana?» Anna sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Claro, Isen. Hasta mañana». Ella lo vio alejarse, sintiendo el peso de todas las palabras que él no había dicho. Había tanto oculto, y aunque intentaba ser paciente, su silencio comenzaba a levantar barreras entre ellos. Los días pasaron, y los encuentros continuaron. Cada vez que se veían, Isen parecía más dudoso, como si estuviera siempre a un paso de alejarse. Incluso en los momentos más ligeros, esa sombra seguía presente, y Anna comenzó a preguntarse si alguna vez él realmente se abriría con ella. En uno de esos encuentros, mientras caminaban junto a un lago al atardecer, Anna no pudo seguir conteniendo lo que sentía. «Isen, necesito saber», dijo de repente, interrumpiendo una conversación casual sobre sus planes para el fin de semana. «¿Qué está pasando entre nosotros?» Él dejó de caminar, sorprendido por la franqueza de Anna. Sus ojos mostraron el conflicto que había estado tratando de ocultar, y Anna vio, en ese momento, lo dividido que estaba. «¿A qué te refieres?», preguntó, aunque sabía exactamente a qué se refería ella. «Nosotros estamos», Anna hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Estamos cada vez más cerca, pero siento que siempre estás reteniendo algo. Como si hubiera una parte de ti que no quiere soltarse del todo. Y eso empieza a dolerme». Isen suspiró, desviando la mirada hacia el horizonte, como si buscara una respuesta en las aguas del lago. «Anna, empezó, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. «No es tan simple. Me gustas. Mucho. Pero...». Ella esperó, sabiendo que pero cargaba todo el peso de lo que no se había dicho hasta ahora. «Pero no sé si estoy listo», admitió finalmente, con la voz rompiendo el silencio. «Hay muchas cosas dentro de mí, muchas cosas que todavía necesito resolver, y no sé si sería justo involucrarte en eso». Anna sintió como su pecho se apretaba. Aunque sabía que algo estaba mal, escucharlo en voz alta dolía de una manera que no esperaba. Lo miró, intentando comprender qué era exactamente lo que lo retenía. Tal vez era miedo, tal vez inseguridad, pero la verdad era que, mientras él no resolviera sus propios conflictos, no podrían avanzar. «Isen», dijo ella, su voz baja pero firme.
no te estoy pidiendo que resuelvas todo de una vez. Pero necesito saber si estás dispuesto a intentarlo. Porque seguir así, sin saber qué estamos construyendo, no sé si puedo soportarlo más. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Anna vio la vulnerabilidad completa en los ojos de Isen. Quería decir más, quería abrirse, pero había algo profundamente arraigado que se lo impedía. Ella sintió el peso de eso, lo que él no decía, lo que probablemente no podía decir en ese momento. Quiero intentarlo, dijo él con sinceridad. Pero tengo miedo. Miedo de no ser lo que mereces. Miedo de lastimarte. Anna respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se calmaba, aunque sabía que ese era solo el comienzo de una larga conversación. No necesito que seas perfecto, Isen, respondió ella, su voz suave pero llena de convicción. Solo necesito que estés presente, de verdad. Que dejes de esconderte detrás de lo que crees que no puedes compartir. Él asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Había un largo camino por recorrer, y Anna sabía que él seguiría cargando con sus reservas durante un tiempo. Pero, al menos ahora, algo había sido dicho. Después de llegar a casa, Anna no pudo relajarse. Preparó un café y se quedó en la sala, mirando por la ventana como las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio. Sentía una mezcla extraña de frustración y curiosidad. Aquella conversación que había iniciado junto al lago parecía estar envuelta en misterio. Por algún motivo, no podía dejar de pensar en lo que Isen estaba ocultando. Estaba segura de que había algo más. En los días que siguieron, Anna intentó ignorar el torbellino de pensamientos, aún más porque Isen parecía no estar disponible para ninguna de las sugerencias de encuentros que ella había propuesto. ¿Estaba evitándola? ¿Escondía algo? La inquietud crecía dentro de ella. Su mente volvía constantemente a aquella expresión de miedo que había visto en él y a la forma en que se había retraído tan bruscamente. Algo en su vida parecía alejarlo de ella, y, aunque no quería admitirlo, no podía evitar imaginar qué podría ser. Hasta que, casi una semana después del último encuentro, recibió un mensaje inesperado. Era Isen. Anna, sé que el encuentro junto al lago fue extraño. ¿Podemos vernos de nuevo? Hay algo que necesito contarte. El corazón de Anna se aceleró. El mensaje, aunque breve, tenía un peso evidente, como si algo grande estuviera a punto de revelarse. Sin pensarlo mucho, respondió rápidamente, sugiriendo un encuentro en el mismo café para el fin de semana. El sábado, Anna llegó al lugar unos minutos antes de la hora acordada. El nerviosismo la dominaba, y se sentía ridículamente ansiosa. Tamborileaba los dedos en la mesa mientras miraba repetidamente hacia la puerta del café, esperando que él entrara en cualquier momento. Sabía que algo importante estaba por suceder, pero no tenía idea de qué sería. Cuando Isen finalmente llegó, Anna notó de inmediato que algo había cambiado en él. Parecía más serio, más contenido, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Se acercó a la mesa con una sonrisa discreta, pero sus ojos revelaban un tipo de cansancio que no se podía ocultar. Hola, dijo él, sentándose frente a ella. Gracias por venir. Anna sonrió, aunque su pecho estaba apretado por la expectativa. Claro. ¿Qué necesitas contarme? Isen dudó, mirando sus manos por un momento antes de encontrar la mirada de Anna. No fui completamente honesto en nuestro último encuentro, comenzó, con un tono que bordeaba la culpa. Cuando nos despedimos, no era solo miedo lo que sentía. Hay algo que está pasando en mi vida que no estaba listo para compartir, pero ahora, creo que tienes derecho a saberlo. Anna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque ya sentía como la tensión se intensificaba. Él respiró hondo, como si necesitara reunir coraje para continuar. Me estoy mudando. A otro país. De hecho, ya debería haberme ido, pero lo retrasé. La revelación la golpeó con fuerza. De repente, todo tenía sentido. Las dudas, las llamadas evasivas, la distancia. Isen estaba planeando marcharse, y, aún así, no podía despedirse. Anna parpadeó varias veces, tratando de asimilar la noticia. ¿A dónde te vas?, preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. A Canadá. Es una oferta de trabajo que acepté hace meses. Isen la miraba con una mezcla de arrepentimiento e incertidumbre. Debería habértelo contado antes, pero, después de encontrarte, me confundí.
No quería complicar las cosas, pero creo que es exactamente lo que hice. Anna no sabía qué decir. Parte de ella quería gritarle que debería haber sido honesto desde el principio, que tenía derecho a saberlo. Pero otra parte entendía su dilema. No era fácil despedirse de algo que apenas había comenzado, y, de alguna manera, ella tampoco sabía cómo manejar lo que estaba ocurriendo entre ellos. ¿Cuándo te vas?, preguntó finalmente, sintiendo como el nudo en su garganta crecía. La próxima semana. La respuesta de Isen fue simple, pero cargada de peso. Ese plazo tan corto hizo que el estómago de Anna se revolviera. «Entonces, ¿esto es todo?», preguntó Anna, sintiendo como las palabras escapaban antes de que pudiera controlarlas. «Nos encontramos, tuvimos esta conexión, y ahora te vas». Isen bajó la cabeza, claramente afectado por la situación. «Sé que parece así. Y odio haberte puesto en esta posición, pero no quería desaparecer sin contártelo. No quería que pensaras que simplemente te dejé atrás». Anna se pasó una mano por el rostro, tratando de procesar la mezcla de emociones que la invadían. Había tristeza, rabia y algo más profundo que no quería admitir, la sensación de pérdida, como si algo precioso se le escapara entre los dedos. «¿Por qué decírmelo ahora, Isen?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Por qué esperar hasta el último momento?». Él la miró a los ojos, con una sinceridad desnuda que hizo que su corazón latiera más fuerte. «Porque significas algo para mí, Anna. Y no quería irme sin que lo supieras». Las palabras de Isen la golpearon de lleno. Finalmente, había revelado lo que había estado guardando. Ella significaba algo para él, al igual que él significaba algo para ella. Pero, ¿qué podían hacer con eso ahora, cuando el tiempo parecía estar en su contra? El silencio que siguió fue pesado, pero cargado de emociones no dichas. Ambos sabían que estaban en una encrucijada. La conexión entre ellos era real, pero el futuro los separaba de forma cruel. «¿Y ahora?», susurró Anna, sin saber qué esperar de la respuesta. Isen suspiró, como si la pregunta de ella reflejara exactamente lo que él también se estaba preguntando. «No lo sé, Anna. Parte de mí quiere quedarse. Pero también sé que esta oportunidad es importante, y odio tener que elegir». Anna sintió un apretón en el pecho. No era justo. Ni para ella, ni para él. Pero la realidad era implacable, y sabía que, fuera lo que fuera que decidieran, habría consecuencias. «Creo que necesitamos tiempo», dijo finalmente, con la voz cargada de tristeza. «Tiempo para entender lo que realmente queremos». Isen asintió, pero había dolor en sus ojos. Ambos sabían que el tiempo se estaba agotando y que, por más que lo intentaran, no podrían cambiar lo que estaba a punto de suceder. Los dos permanecieron en silencio, sabiendo que las respuestas que buscaban quizá nunca llegarían. El silencio entre ellos fue interrumpido únicamente por el suave sonido de las tazas siendo retiradas de la mesa por el camarero, pero incluso ese gesto rutinario parecía pesar en el aire entre Anna y Isen. Ella sentía el corazón acelerado, el pecho apretado, como si las palabras que acababan de decirse hubieran dejado una marca profunda y difícil de borrar. Él estaba a punto de partir, y aunque la conexión entre ellos era evidente, el futuro parecía cada vez más incierto y lejano. Isen miraba sus propias manos, los dedos entrelazados, como si intentara encontrar algo que decir, pero supiera que no había una respuesta sencilla. Anna quería hablar, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta, formando un nudo difícil de deshacer. Había tanto que deseaba expresar, pero cada frase sonaba vacía en su mente. «No te vayas», parecía infantil, «te entiendo», parecía falso, y «adiós» era demasiado doloroso para siquiera considerarlo. Finalmente, fue Isen quien rompió el silencio, aunque su voz era baja, casi un susurro. «Sé que esto parece el final, pero no quiero que lo sea». Sus ojos, cuando se levantaron para encontrarse con los de Anna, estaban llenos de incertidumbre, pero también de esperanza. «No sé lo que el futuro nos depara, Anna», pero, vaciló, buscando las palabras adecuadas, «no puedo simplemente dejarte atrás. No quiero que esta sea la última vez que nos veamos». Anna sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una sinceridad cruda en las palabras de Isen, algo que tocaba directamente el miedo que ella también cargaba. Sabía que las circunstancias estaban en su contra, que la distancia y el tiempo harían todo más difícil, pero la verdad era que tampoco quería que aquello terminara así. Se habían encontrado por casualidad, y ahora se sentían divididos entre lo que podrían tener y lo que era realista.
¿Qué sugieres entonces?, preguntó ella, con la voz un poco temblorosa, sin saber si esperaba una respuesta o una solución. ¿Nos veremos de vez en cuando? ¿Enviaremos mensajes? ¿Pretenderemos que la distancia no nos cambiará? Isen negó lentamente con la cabeza, la expresión reflejando el peso de sus palabras. No quiero prometer algo que no podamos cumplir, Anna. No creo que sea justo hacerte esperar, ni para mí tampoco. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente lo que iba a decir a continuación, pero tampoco puedo fingir que lo que siento por ti no importa. Creo que, si ambos lo deseamos, podemos intentarlo. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, tratando de asimilar lo que él decía. Había un riesgo inmenso en aferrarse a esa esperanza, en creer que de alguna manera podrían mantener algo vivo a pesar de la distancia. Anna sabía que historias como esa raramente tenían finales felices, pero también sabía que, si renunciaba ahora, siempre se preguntaría, ¿y si? ¿Y si no funciona?, murmuró, dejando escapar sus miedos. ¿Y si la distancia es demasiado y todo esto termina siendo un recuerdo? Isen sonrió levemente, con melancolía en los ojos, pero firmeza en la voz. Tal vez termine siendo un recuerdo, sí. Pero uno bueno. Y, al menos, habremos intentado. Hizo una pausa, tomando la mano de Anna con delicadeza, como si probara la confianza que aún había entre ellos. Prefiero un buen recuerdo que el arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Anna sintió su toque, cálido y reconfortante, y por un instante, el caos en su mente pareció calmarse. Tal vez él tenía razón. Tal vez era mejor arriesgarse que vivir con la duda. Lo único que sabía con certeza era que, en ese momento, lo que sentía por Isen era real y fuerte, y no estaba lista para dejarlo ir sin luchar al menos un poco. Yo tampoco quiero que esto termine así, confesó, mirándolo directamente a los ojos. Tal vez sea difícil, tal vez no sepamos cómo manejarlo, pero quiero intentarlo. De verdad quiero. Isen apretó su mano, y la sonrisa que le dio esta vez fue más genuina, más esperanzadora. Había una chispa allí, algo que aún no estaba listo para apagarse. Entonces intentémoslo, dijo él, con una sencillez que hacía que la situación pareciera un poco menos aterradora. Nos mantendremos en contacto, haremos lo que podamos. Y cuando regrese, veremos cómo están las cosas. Anna asintió, sintiendo un alivio mezclado con ansiedad. No era una solución perfecta, ni mucho menos, pero al menos era algo. Tenían una oportunidad, por pequeña que fuera, y eso era más de lo que había imaginado cuando llegó al café ese día. El tiempo pasó rápidamente después de eso. Las conversaciones fluyeron con más facilidad, el nerviosismo inicial se disipó mientras aprovechaban los últimos momentos juntos. No hablaron más sobre la inminente partida de Isen, ni sobre los desafíos que vendrían. En lugar de eso, compartieron historias y risas, como si quisieran crear nuevos recuerdos que pudieran llevar consigo cuando estuvieran separados. Cuando la tarde llegó a su fin, y los rayos de sol comenzaron a asomarse entre las nubes de lluvia, se levantaron y caminaron lado a lado por la calle, el sonido de sus pasos resonando suavemente en el asfalto húmedo. Ninguno dijo mucho, pero el silencio era cómodo, como si ambos supieran que no necesitaban más palabras en ese momento. Al llegar al punto donde tendrían que despedirse, Isen se detuvo y se giró hacia Anna. La miró durante unos segundos, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Luego, sin dudar, la atrajo suavemente hacia un abrazo. Fue un abrazo largo, cálido, que decía todo lo que las palabras no podían. Era una promesa silenciosa, un gesto de confianza mutua. Hasta pronto, Anna, dijo él, en voz baja, mientras se alejaba lentamente, pero aún sosteniendo su mano por un segundo más, como si no quisiera soltarla del todo. Hasta pronto, Isen, respondió ella, con la voz un poco quebrada, pero una sonrisa sincera en el rostro. Y, así, se separaron. Cada uno siguió su camino, pero ambos sabían que aquella despedida no era definitiva. Había mucho más entre ellos, algo que ni siquiera la distancia podría borrar. Los días que siguieron a la despedida fueron extraños para Anna. Había un vacío, una ausencia que parecía llenar cada rincón de su vida. Aunque ella y Isen intercambiaban mensajes constantemente, tal como habían prometido, nada se comparaba con su presencia, su toque, su mirada. Los mensajes eran una forma de mantenerlos cerca, pero también reforzaban la distancia. Con cada nuevo texto, Anna sentía como la realidad se imponía. Él estaba lejos, en otro país, construyendo una nueva vida. Y ella, aunque no quisiera, comenzaba a preguntarse, ¿hasta cuándo podría durar aquello?
Aún así, los mensajes estaban llenos de cariño. Isen compartía detalles de su nuevo trabajo, cómo se estaba adaptando al frío de Canadá, y enviaba fotos de la nueva ciudad, llena de calles cubiertas de nieve y edificios históricos. Anna, por su parte, le contaba sobre su rutina laboral, los cafés que ahora parecían vacíos sin su compañía, y los libros que había empezado a leer para ocupar el tiempo. Al principio, había una euforia contenida en las conversaciones, una emoción por saber que, a pesar de la distancia, todavía estaban conectados. Pero con el paso de las semanas, la realidad comenzó a pesar. Los usos horarios no coincidían, y las conversaciones que antes fluían con facilidad comenzaron a espaciarse. Pequeños silencios se infiltraban entre los mensajes, y Anna sentía que algo estaba cambiando. Fue en una fría noche de miércoles cuando se dio cuenta de cuánto la estaba afectando ese cambio. Sentada en la sala de su apartamento, envuelta en una manta, sostenía el teléfono esperando una respuesta de Isen. Estaban en medio de una conversación sobre cómo él finalmente había encontrado un apartamento permanente, pero sus mensajes comenzaron a tardar más en llegar. Anna intentaba ser comprensiva, al fin y al cabo, él estaba viviendo un nuevo capítulo de su vida, pero la ansiedad que crecía en su pecho era incontrolable. Mientras esperaba, llegó una notificación. Su corazón dio un salto, esperando que fuera Isen, pero solo era un mensaje de una amiga invitándola a salir el fin de semana. Respondió educadamente, pero su mente estaba en otro lugar. Miró el último mensaje que le había enviado a Isen, horas antes, y el pequeño icono que indicaba que aún no lo había leído. El peso de la incertidumbre aumentaba con cada minuto. Esa noche, cuando finalmente recibió una respuesta, fue mucho más breve de lo habitual. Isen estaba ocupado, cansado, y terminaba el mensaje con un simple «buenas noches». Anna leyó esas palabras repetidamente, sintiendo una frialdad que antes no estaba allí. Algo estaba cambiando entre ellos, y ya no podía ignorarlo. Al día siguiente, durante el trabajo, su mente estaba distante. Los recuerdos de las conversaciones fáciles y las risas compartidas parecían tan lejanos como el ahora. Se sorprendió pensando en el futuro. ¿Qué sería de ellos? ¿Realmente podrían mantener aquello? ¿Era posible sostener una relación a distancia, o el tiempo y la vida terminarían por desgastar lo que habían construido? Estos pensamientos la acompañaron todo el día, como una sombra que no podía apartar. Cuando regresó a casa esa noche, se sentó en el sofá y volvió a mirar el teléfono. La conversación con Isen estaba allí, pero sentía que, cada vez más, él se estaba alejando emocionalmente. No era algo que él decía directamente, sino lo que no decía. Los subtextos comenzaban a pesar. Decidida a no dejar que el silencio se apoderara de ellos, tomó el teléfono y marcó su número. Después de algunos tonos, Isen respondió, su voz baja y un poco distante. «Hola, Anna», dijo él, como si supiera que esa llamada no era casual. «Hola, Isen», empezó ella, intentando mantener la voz firme. «¿Podemos hablar?» Hubo un breve silencio al otro lado, antes de que él respondiera. «Claro». «¿Qué sucede?» Anna suspiró, buscando las palabras adecuadas. «Creo que lo sabes, al igual que yo. Las cosas están diferentes». Vaciló, sintiendo el corazón apretarse. «Siento que nos estamos alejando, y no sé cómo lidiar con eso». Isen tardó un poco en responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba pesada. «Yo también lo he sentido, Anna. Y no es porque quiera que sea así. Es solo que», se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente lo que iba a decir, «la vida aquí ha sido más intensa de lo que imaginaba. El trabajo, las nuevas responsabilidades. A veces siento que estoy siendo absorbido por un ritmo que no me deja tiempo para nada. Y eso me mata, porque tú eres la última persona que quiero que se sienta así, desplazada». Anna cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Sabía que Isen no estaba mintiendo, que realmente estaba sobrecargado, pero la verdad era que eso no hacía la situación más fácil. «Lo entiendo, Isen», dijo ella, con la voz suave pero firme, «pero eso no cambia el hecho de que está siendo difícil. Te extraño lo que éramos. Y no sé hasta qué punto podemos seguir así sin que esto termine haciéndonos más daño». Del otro lado de la línea, Isen guardó silencio por un tiempo, antes de suspirar profundamente. «Yo también te extraño. Todos los días. Pero no sé qué podemos hacer, Anna. No puedo simplemente dejarlo todo aquí, y tú tienes tu vida allá». Esas palabras, aunque reales,
fueron como una puñalada en el corazón de Anna. Sabía que él estaba siendo realista, pero la realidad, en ese momento, parecía demasiado cruel. Todo lo que habían construido, esa conexión tan intensa, ahora parecía estar a merced del tiempo y la distancia. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella, con la voz quebrada por la emoción. ¿Simplemente dejamos que esto termine? Isen vaciló, y cuando respondió, su voz era baja y llena de tristeza. No quiero que termine, Anna. Pero tampoco quiero que sigamos arrastrándonos en esto, haciéndonos más daño. Tal vez, hizo una pausa, como si las palabras le dolieran tanto como a ella, tal vez necesitemos un tiempo. Para pensar. Para ver qué es lo que realmente queremos. Anna sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esa era la conversación que temía. Un tiempo. Esa pausa que, muchas veces, significaba el final. ¿Un tiempo?, repitió, más para sí misma que para él. No sé si eso resolverá algo, Isen. Lo sé, respondió suavemente, pero, en este momento, no sé qué más podemos hacer. No quiero perderte, pero tampoco quiero atarte a algo que nos está alejando. Anna asintió, aunque sabía que él no podía verla. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro mientras comprendía lo que eso significaba. Tal vez era el final. Tal vez el destino, que los había unido de manera tan inesperada, ahora los estaba obligando a separarse. Está bien, susurró ella, apenas capaz de hablar, tomémonos este tiempo. Del otro lado de la línea, Isen parecía tan devastado como ella. Lo siento mucho, Anna. De verdad lo siento. Y entonces, el silencio cayó entre ellos. Un silencio que parecía definitivo, pesado, y lleno de despedidas no dichas. Yo también lo siento, fue lo único que Anna logró decir, antes de colgar la llamada. El silencio en el apartamento era ensordecedor, y Anna se sintió pequeña, solitaria, envuelta en la certeza de que algo precioso se había perdido. Esa noche fue interminable para Anna. El silencio que llenaba su apartamento parecía reflejar el vacío que ahora ocupaba su corazón. Apenas pudo dormir y, cuando el sueño finalmente llegó, fue pesado, perturbado por sueños confusos que la hacían despertar con una sensación aún mayor de pérdida. En el fondo, sabía que el tiempo que habían decidido darse era una pausa, pero también un preludio de algo que quizá nunca se retomaría. En los días que siguieron, intentó mantenerse ocupada. Se sumergió en el trabajo, aceptó invitaciones de amigos para salir y mantuvo su rutina lo más llena posible. Pero nada podía apartarla del pensamiento constante de Isen, de todo lo que habían sido y de lo que aún podrían ser. Los mensajes entre ellos, que ya se habían vuelto más esporádicos, ahora se habían detenido por completo. Era como si la vida estuviera imponiendo un distanciamiento que ninguno de los dos podía controlar. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, Anna pasó frente al café donde todo había comenzado. La pequeña campana en la puerta, el brillo suave de las luces en el interior, todo parecía cargado de recuerdos que aún estaban frescos en su mente. Dudó por un momento, pensando en entrar, pero el peso de la nostalgia la hizo dar media vuelta. Estar allí, en ese momento, sola, sería como enfrentarse a algo que todavía no estaba lista para aceptar. Los días se convirtieron en semanas. Y con el tiempo, el espacio entre ella y Isen creció de manera irreversible. Las rutinas diarias, que antes parecían imposibles sin él, lentamente comenzaron a encontrar un nuevo equilibrio. Anna se dio cuenta de que, aunque aún había dolor, estaba aprendiendo, poco a poco, a seguir adelante. Fue una mañana de sábado, semanas después de aquella última conversación, cuando Anna recibió un mensaje inesperado. Estaba en la cocina, preparando su café, cuando el teléfono vibró sobre la encimera. Al ver el nombre de Isen en la pantalla, su corazón dio un vuelco. ¿Puedo llamarte? Creo que necesitamos hablar. Anna se quedó inmóvil, olvidando el café en sus manos, mientras miraba el mensaje. Una avalancha de emociones la invadió. Era eso. La conversación final. O quizá algo más. Respiró hondo, intentando prepararse mentalmente, y respondió con un simple, claro. Unos minutos después, el teléfono sonó. Cuando respondió, la voz de Isen al otro lado sonó familiar, pero había una cautela que no reconocía. Hola, Anna, comenzó él, con un tono amable pero vacilante. Hola, Isen, respondió ella, intentando mantenerse calmada, aunque su corazón latía con fuerza.
Hubo un breve silencio antes de que él continuara. He pensado mucho en este tiempo que estuvimos separados, dijo con una claridad que no había tenido la última vez que hablaron. Y, honestamente, no fue fácil. Estar lejos de ti, sin hablar, sin saber cómo estabas, fue más difícil de lo que imaginé. Anna sintió un nudo en el pecho. Sus palabras reflejaban exactamente lo que ella también había sentido, pero no estaba lista para admitirlo. Tampoco fue fácil para mí, respondió, tratando de que su voz no se quebrara. Creo que ninguno de los dos quería esto, pero parecía lo correcto en ese momento. Isen asintió silenciosamente, y una vez más hubo una pausa antes de que retomara la palabra. Sé que la distancia nos complicó de muchas maneras, y quizá no manejé las cosas de la mejor forma. Suspiró, su voz se suavizó. Pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en ti, Anna. Y, por más que he intentado seguir adelante con mi vida aquí, hay una parte de mí que no puede olvidar lo que teníamos. Sus palabras golpearon a Anna como un puñetazo en el estómago. Cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Durante tanto tiempo se había preparado para este momento, para aceptar que tal vez no había futuro para ellos. Pero ahora, escuchar esas palabras, saber que él también se sentía así, era casi demasiado. Yo tampoco puedo olvidarte, Isen, confesó ella, con la voz baja, casi un susurro. Pero, ¿qué hacemos con esto? La distancia sigue ahí, tu vida está allá, y la mía aquí. ¿Cómo podemos seguir así, sin lastimarnos más? Isen pareció reflexionar por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. He pensado en eso, dijo finalmente. Y sé que no es una solución perfecta. Nada de esto es fácil. Pero, estoy dispuesto a intentarlo de nuevo, de verdad. Lo que siento por ti no ha cambiado. Quizá no podamos resolver todo ahora, pero podemos dar un paso a la vez. ¿Qué opinas? Anna guardó silencio, procesando lo que decía. Había algo diferente en la voz de Isen esta vez, una firmeza, una claridad que antes no estaba allí. Realmente estaba dispuesto a hacer que funcionara, incluso sabiendo las dificultades. Y en el fondo, ella sabía que también lo quería. Quiero intentarlo, Isen, dijo finalmente, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Pero tenemos que ser honestos el uno con el otro. Tenemos que estar preparados para los desafíos. No quiero volver a pasar por lo mismo, el silencio, el distanciamiento. Si vamos a hacerlo, necesitamos estar juntos, incluso estando lejos. Estoy de acuerdo, respondió él, con determinación en la voz. Seremos sinceros, hablaremos. Y, cuando sea posible, prometo, voy a visitarte. Encontraremos la manera de que esto funcione. Las palabras de Isen trajeron una nueva esperanza a Anna, una luz que no esperaba volver a ver. No sería fácil. Habría desafíos, momentos difíciles y quizá dudas. Pero, en ese momento, se dio cuenta de que lo que sentía por Isen era lo suficientemente fuerte como para intentarlo. Se habían encontrado de maneras tan inesperadas, y el hecho de que estuvieran dispuestos a luchar por ello significaba algo. Entonces, lo intentamos, dijo ella, con una sonrisa que finalmente llegó a sus ojos. Veamos hasta dónde nos lleva esto. Y, con esas palabras, el futuro, incierto y lleno de posibilidades, parecía un poco menos aterrador. En los días siguientes a aquella conversación, algo dentro de Anna empezó a cambiar. La sensación de incertidumbre que antes la paralizaba parecía disiparse poco a poco, reemplazada por una energía nueva, una esperanza renovada. Ella y Isen, aunque todavía separados por la distancia, ahora estaban más conectados que nunca. Los mensajes, que antes estaban cargados de silencios y vacilaciones, ahora fluían con naturalidad. Hablaban sobre el día a día, sobre los desafíos que enfrentaban y también sobre los planes para verse nuevamente. Ya no existía el peso de la duda, ahora ambos sabían que estaban intentando. Con el paso de las semanas, Isen cumplió su promesa. Su primer viaje para visitarla quedó programado para el mes siguiente, y la expectativa creciente hacía que Anna se sintiera como si estuviera esperando un reencuentro después de años, cuando en realidad solo habían pasado unos meses separados. La diferencia, sin embargo, era que ahora tenían una oportunidad real de reconectarse, de vivir algo que, a pesar de todos los obstáculos, había sobrevivido. Cuando llegó el día de la llegada de Isen, Anna sintió su corazón latir con fuerza de una manera que no había experimentado desde aquel primer encuentro en la estación de tren.
no podía dejar de caminar de un lado a otro en su apartamento, ajustando detalles que ya estaban perfectamente organizados, como si eso la ayudara a controlar la ansiedad. Cuando sonó el teléfono para avisarle que él estaba en camino a su edificio, Anna apenas podía respirar. Era como si el mundo alrededor estuviera en pausa, esperando ese momento. Finalmente, el timbre del intercomunicador sonó. Anna respiró hondo y abrió la puerta de su apartamento, bajando rápidamente al vestíbulo. Y ahí estaba él. Isen, con esa sonrisa entre tímida y ansiosa, parado frente a ella, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo para traerlo de vuelta tal como lo recordaba. Pero, al mismo tiempo, algo en él parecía diferente, quizás su mirada más intensa, su postura más segura. O tal vez era simplemente el hecho de que ahora, más que nunca, estaba completamente presente. Anna no dijo nada. No había necesidad de palabras en ese momento. Corrió hacia él, y los brazos de Isen la envolvieron en un abrazo tan fuerte y reconfortante que disipó todos los miedos e incertidumbres que los habían separado. Él la sostuvo con firmeza, como si también sintiera que ese momento era demasiado valioso para dejarlo escapar. «Te extrañé tanto», murmuró Isen, con la voz ahogada contra su cabello. Anna apretó sus brazos alrededor de él, sintiendo el calor de aquel reencuentro. Era como si, después de todo, el universo finalmente estuviera alineando sus estrellas. «Yo también te extrañé», respondió ella, con la voz suave, los ojos llenos de lágrimas, pero sonriendo. Cuando se separaron del abrazo, ambos se miraron durante unos segundos, como si necesitaran grabar ese momento en su memoria. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de significados, como si el reencuentro hablara por sí solo. «¿Subimos?», sugirió Anna, con una sonrisa traviesa, intentando ocultar la intensa emoción que aún pulsaba dentro de ella. Isen asintió, tomó su maleta y la siguió hasta el apartamento. En el pequeño espacio del apartamento de Anna, todo se sentía más íntimo, más cercano. Ella lo observó acomodarse, quitarse la chaqueta y colocar la maleta en un rincón, y se dio cuenta de cuánto había extrañado las pequeñas cosas, la forma en que movía las manos, la suave sonrisa que aparecía cuando la miraba de reojo. Era como si el tiempo entre ellos nunca hubiera existido, como si los meses de distancia fueran solo una pausa momentánea en el flujo natural de sus vidas. La tarde transcurrió tranquila, conversando y riendo sentados en el sofá con café y galletas, como solían hacerlo antes. Isen habló sobre sus experiencias en el nuevo trabajo, las dificultades de adaptación y las pequeñas victorias que había logrado. Anna compartió sus novedades, los cambios en el trabajo y los nuevos proyectos que la mantenían ocupada. Pero, más allá de todo, lo que realmente importaba era la presencia del otro, ese simple hecho de estar juntos nuevamente. A medida que caía la noche y la ciudad afuera se volvía más silenciosa, Isen se giró hacia Anna con una mirada seria, pero serena. «¿Sabes? Hay algo que quería decirte», comenzó, con un tono que hizo que el corazón de Anna se acelerara. «Desde que nos separamos, desde que nos dimos ese tiempo, me di cuenta de algo. Por más que mi vida haya cambiado, por más que todo haya sido tan nuevo y lleno de desafíos, lo que realmente extrañaba, eras tú. Más que cualquier otra cosa». Anna lo miró, sintiendo la intensidad de sus palabras reverberar dentro de ella. «Sé que todavía tenemos mucho que resolver, y que la distancia seguirá siendo un desafío por un tiempo. Pero lo que quiero que sepas, Anna, es que estoy aquí. De verdad. Y estoy dispuesto a hacer que esto funcione, cueste lo que cueste. Ya no quiero dejarte de lado, no quiero dudar más. Estoy listo para luchar por lo que tenemos». Las palabras de Isen eran todo lo que Anna siempre había querido oír, pero nunca había tenido el valor de admitir. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y por un momento no pudo hablar. Finalmente, con la voz entrecortada, respondió: «Yo también estoy lista, Isen. No importa lo que pase, no importa lo difícil que sea, quiero esto. Te quiero a ti». Él sonrió, tomando su mano entre las suyas. «Entonces haremos que funcione. Juntos». Y, en ese momento, mientras el silencio caía suavemente sobre ellos, Anna sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Estaban al comienzo de algo nuevo, algo que sabían que no sería fácil, pero que ahora, más que nunca, estaban dispuestos a enfrentar juntos. La noche avanzó lentamente, y conforme pasaban las horas, Anna sintió que las barreras que los separaban se desvanecían poco a poco. Ya no había dudas ni miedo, solo el deseo de estar juntos, de vivir el presente y de construir algo que, incluso contra las probabilidades, había resistido la distancia y el tiempo.
y así, mientras la ciudad dormía afuera, se entregaron al momento, seguros de que, finalmente, estaban donde debían estar. El día siguiente trajo una ligereza que Anna no había sentido en mucho tiempo. Se despertó antes que Isen y permaneció allí, acostada junto a él, observándolo dormir. La expresión tranquila en su rostro parecía casi irreal, como si todos los meses de incertidumbre, silencio y distancia hubieran desaparecido, dejando solo la paz de ese momento. Por un instante, se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, absorbiendo la sensación de que todo finalmente estaba en su lugar. Cuando Isen despertó, encontró a Anna ya sentada en la mesa de la cocina, con la suave luz del sol de la mañana iluminando el pequeño espacio. Le sonrió al verla, levantándose lentamente, todavía algo adormilado, y fue hacia ella, pasando sus brazos alrededor de sus hombros por detrás de la silla y plantando un suave beso en la cima de su cabeza. «Buenos días», murmuró él, su voz aún ronca por el sueño. «Buenos días», respondió Anna, sonriéndole por encima del hombro. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en los últimos meses», dijo él, con sinceridad. Pasaron la mañana juntos, preparando el desayuno en silencio, como si el simple hecho de estar uno al lado del otro fuera más que suficiente. Ninguno de los dos sintió la necesidad de apresurar el momento, de discutir sobre el futuro o de revivir el pasado. Estaban allí, presentes, y eso bastaba. A lo largo de los días que siguieron, aprovecharon cada segundo. Isen parecía decidido a hacer que cada momento contara, llevando a Anna a paseos por sus lugares favoritos, revisitando recuerdos y creando otros nuevos. Fueron al parque donde habían caminado durante las primeras semanas que pasaron juntos, rieron en improvisados picnics torpes y visitaron librerías donde Anna pasaba horas, como si el tiempo no existiera. Uno de los momentos más memorables ocurrió durante una cena sencilla en un pequeño y acogedor restaurante, uno de los lugares favoritos de Anna. Sentados en una mesa cerca de la ventana, observando las luces de la ciudad a través del vidrio, Isen miró a Anna de una manera que hizo que su corazón se acelerara. «Necesito decirte algo, Anna», comenzó él, dejando el tenedor a un lado y tomando su mano sobre la mesa. Anna sintió el cambio en el aire, la intensidad en su mirada alertándola de que lo que estaba a punto de decir era importante. «He estado pensando mucho en nosotros, en cómo sucedió todo», hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. «Y en la distancia. Sé que siempre ha sido un desafío, y que seguirá siéndolo, pero», respiró profundamente antes de soltar las palabras. «Quiero volver aquí. Para quedarme». Sus palabras quedaron flotando en el aire por un segundo, y Anna parpadeó, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Isen notó el asombro en su rostro y apretó suavemente su mano. «Sé que puede parecer repentino, pero desde que vine a verte, me di cuenta de cuánto extrañaba estar aquí, contigo. Y me di cuenta de que, por más que Canadá me ofrezca oportunidades, no estoy dispuesto a renunciar a lo que tenemos». Hizo una pausa, observándola con atención. «Sé que tendremos que ajustar algunas cosas y que la transición no será fácil, pero estoy dispuesto a hacer que funcione. Por nosotros». Anna sintió su corazón acelerarse, pero esta vez no por la duda ni el miedo. Era una mezcla de alivio y esperanza, algo que no sabía que aún necesitaba escuchar. Durante tanto tiempo, se había preparado para aceptar la idea de que la distancia sería una constante en sus vidas, que lo mejor que podrían hacer era equilibrar sus mundos separados. Pero ahora, allí, frente a ella, Isen estaba ofreciendo algo mucho más concreto. Algo real. ¿Lo dices en serio?, preguntó Anna, con la voz llena de emoción. ¿Realmente estás pensando en volver? Isen asintió, con los ojos fijos en los de ella. «Sí, lo estoy. Quiero estar donde tú estás, Anna. Llegué a un punto en el que me di cuenta de que el lugar donde vivo importa menos que con quien vivo. Y quiero vivir contigo». Anna sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez eran de felicidad. Apretó su mano con fuerza, incapaz de contener la sonrisa que se extendía en su rostro. «Ni siquiera sé qué decir», comenzó, con la voz temblorosa de emoción. «Quería tanto que esto pasara, pero tenía miedo de pedirlo. No quería presionarte, quería que fuera tu decisión». «Y lo es», respondió Isen, con firmeza. «Quiero esto tanto como tú. Y si tenemos que dar un paso a la vez, está bien. Pero ya no quiero que la distancia nos controle». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Anna, pero no se molestó en ocultarlas. Era alivio lo que sentía, la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, había una luz clara en el camino que estaban siguiendo.
Se inclinó hacia él, sintiendo los labios de Isen tocar los suyos en un beso que era suave, pero lleno de promesas. Ya no había incertidumbre entre ellos, solo el deseo de seguir adelante juntos, de verdad. Cuando se separaron, Anna aún sostenía su mano, su corazón latiendo rápido, pero de una manera que la llenaba de vida. ¿Cuándo crees que podrías volver?, preguntó, su voz ya cargada de esperanza. No de inmediato, respondió Isen, con una suave sonrisa. Necesito organizar algunas cosas, pero creo que en unos meses podría mudarme de regreso. Quiero hacerlo bien. Pero hasta entonces, podemos planearlo juntos. Y prometo que vendré a visitarte cada vez que pueda. Esta vez será diferente. Anna sonrió, sintiendo el calor de sus palabras llenar el espacio dentro de ella que antes estaba vacío. Por primera vez en meses, el futuro parecía algo que podía enfrentar sin miedo. Está bien, dijo, contenta. Planearemos juntos. Un paso a la vez. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, Anna se dio cuenta de que había encontrado algo precioso, algo por lo que valía la pena luchar. La distancia, los obstáculos, las dudas, todo eso ahora parecía menor, comparado con lo que habían decidido construir juntos. Así, en ese pequeño restaurante, rodeados por el suave murmullo de la ciudad, compartieron más que una comida. Compartieron un nuevo comienzo, un camino que, aunque todavía lleno de desafíos, ahora estaba trazado con la certeza de que estaban listos para enfrentarlo juntos. Los meses siguientes transcurrieron con una tranquilidad que sorprendió a Anna. Ella y Isen finalmente estaban en sintonía, a pesar de la distancia que aún los separaba. Isen había regresado a Canadá para cerrar los asuntos pendientes, organizar la vida que iba a dejar atrás, pero esta vez todo parecía diferente. Ya no había dudas ni miedo sobre lo que depararía el futuro. Ambos sabían exactamente lo que querían y, lo más importante, estaban dispuestos a hacer lo necesario para que funcionara. Las videollamadas se convirtieron en parte de su rutina, pero ahora sin el peso de la incertidumbre que antes rondaba cada conversación. Había una nueva ligereza en sus intercambios, como si ambos se sintieran más seguros de lo que estaban construyendo, sabiendo que el próximo paso estaba cada vez más cerca. Anna ya no contaba los días con ansiedad, sino con una expectativa positiva. Cada mensaje, cada llamada, era un recordatorio de que pronto Isen estaría de vuelta para quedarse. Entre una llamada y otra, los planes comenzaron a tomar forma. Isen se enfocaba en asegurarse de que todo estuviera listo para su regreso, mientras que Anna, con una mezcla de emoción y nerviosismo, preparaba el apartamento para dar inicio a este nuevo capítulo de sus vidas juntos. La idea de tener a Isen cerca, de compartir la rutina diaria, era emocionante y, al mismo tiempo, un poco intimidante. Sería la primera vez que realmente compartirían una vida, sin la barrera de la distancia. Finalmente, la fecha del regreso de Isen quedó marcada. Llegaría en 2 semanas, y Anna se sumergió en una vorágine de preparativos, pequeños ajustes en el apartamento, organizando espacio para él y creando un ambiente acogedor que simbolizara el inicio de algo nuevo. Su corazón latía con fuerza de anticipación, pero ahora había una paz que acompañaba la emoción. Habían superado tantos obstáculos y, sin embargo, allí estaban, listos para construir algo sólido. El día en que Isen finalmente llegó, Anna volvió a la estación de tren, el mismo lugar donde todo había comenzado. Sin embargo, esta vez no había el frenesí de un encuentro casual, ni la sorpresa de una primera mirada compartida. Ahora era un reencuentro planeado, cargado de significado y de todo lo que habían superado juntos. Ella se posicionó en el vestíbulo de la estación, con el corazón acelerado y las manos inquietas, esperando la figura familiar que pronto aparecería entre los pasajeros que desembarcaban del tren que venía del aeropuerto. Cuando finalmente lo vio, una mezcla de alivio y alegría la envolvió. Allí estaba Isen, con la misma expresión tranquila y la sonrisa que siempre lograba acelerar su corazón. Llevaba solo una maleta, un símbolo del nuevo comienzo, ya no habría necesidad de despedidas. «Bienvenido de vuelta», dijo Anna, sonriendo mientras él se acercaba. Isen dejó caer la maleta y la atrajo hacia él para un abrazo fuerte, el tipo de abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar. «Gracias», murmuró él, con voz baja y reconfortante. «Estoy en casa». Esas palabras tocaron a Anna de una manera profunda. Él estaba allí para quedarse, de verdad. Ya no habría vuelos de regreso ni despedidas, solo el presente y el futuro que habían decidido construir juntos. En los días que siguieron, la transición fue sorprendentemente natural. Isen se adaptó rápidamente a la nueva rutina,
y ambos, que antes estaban limitados por conversaciones digitales y visitas esporádicas, ahora descubrían los pequeños placeres de estar juntos todos los días. Compartir el desayuno, pasar noches tranquilas viendo películas en el sofá, caminar por los barrios que Anna antes recorría sola. Todo parecía encajar perfectamente. Por supuesto, también hubo momentos de ajuste. Isen, acostumbrado a vivir solo durante tanto tiempo, tuvo que adaptarse a la idea de compartir el espacio y la rutina con alguien. Anna, por su parte, se dio cuenta de que su vida solitaria ahora se llenaba con la presencia constante de él, lo que trajo nuevas dinámicas. Pero, en lugar de temer esos cambios, ambos abrazaron las pequeñas imperfecciones del día a día con ligereza y cariño. Una noche, algunos meses después de la mudanza de Isen, estaban sentados en el sofá, con la luz tenue de una lámpara creando un ambiente acogedor mientras hablaban sobre los días que habían pasado. Anna se recostó en los brazos de Isen, sintiendo una tranquilidad que nunca antes había experimentado. «Sabes», comenzó ella, jugueteando con sus dedos. «A veces pienso en cómo comenzó todo. Fue tan inesperado, lleno de encuentros y desencuentros. Parece una locura pensar que ahora estamos aquí». Isen sonrió, con una mirada serena mientras observaba su rostro. «Yo también lo pienso. Creo que, si alguien nos hubiera dicho, al principio, que terminaríamos así, compartiendo una vida juntos, no lo habría creído». Pero, hizo una pausa, atrayéndola más hacia él. «De alguna manera, siempre supe que algo nos atraía de vuelta, sin importar lo que pasara». Anna asintió, sintiendo el calor de esas palabras. Habían pasado por tanto, y ahora, allí, en ese pequeño apartamento que se había convertido en su hogar, todo tenía sentido. Cada obstáculo, cada duda, cada miedo, había sido parte de un viaje que los había llevado hasta ese momento. «Yo también siento eso», respondió Anna, con voz suave. «Sabes, por más difícil que haya sido la distancia, creo que, en el fondo, nos fortaleció. Nos hizo valorar lo que tenemos ahora». Isen estuvo de acuerdo, pasando los dedos ligeramente por su cabello. «Tienes razón. Creo que todo esto nos enseñó que, cuando dos personas realmente quieren estar juntas, encuentran la manera. Y nosotros la encontramos». El silencio que siguió estuvo lleno de comprensión y cariño. Anna se recostó de nuevo, cerrando los ojos por un momento, dejándose envolver por la certeza de que, finalmente, estaban exactamente donde debían estar. Esa noche, mientras la ciudad dormía a su alrededor, Isen susurró suavemente al oído de Anna. «Te amo. Más allá de cualquier distancia o obstáculo. Te amo por todo lo que hemos sido y por todo lo que seremos». Anna sonrió, sintiendo el calor de esas palabras invadir su corazón. Abrazada a él, respondió con la misma sinceridad. «Yo también te amo, Isen. Y sé que lo que estamos construyendo es solo el comienzo». Y con esas palabras, se entregaron a la quietud de la noche, seguros de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.